era el único recurso en ese momento. Sí. Después ahora sí que empezó por la última cosa. Sí, era el único recurso en ese momento contra decisiones del IFE que se decidían en el Tribunal Federal Electoral. Él intenta el amparo, pero pues, el amparo realmente no procedía en ese momento. Él acude a un juez de distrito, no va para el asunto, le dice que lo desechan, que no pueden conocer de asuntos. Bueno, incluso pensemos que el gobierno ni cuenta se había dado de que hacía falta ese recurso. Bueno, pues ahora ya está ahí, ya está muy implementado, de lo que podemos además hacer uso todos nosotros, todos los mexicanos. Entonces no sobra el tener ese tipo de mecanismos. Qué bueno que no lo digo, aparte del otro choqueo, que siempre reconocemos que tuvo ese ánimo para estimular, para llevar el asunto a nivel internacional y que se modificara con ello la legislación interna. En el caso de Cloutier, efectivamente es un candidato independiente, intentó ser un candidato independiente y la decisión es en el mismo sentido, tenía que ser postulado por un partido político. Pero se puede hacer eso, entiendo que después, bueno, con la idea de Cloutier es, para el próximo sexenio se supone, o las próximas candidaturas ya va a entrar en vigor esta ley en donde dice... Sí, ahorita todavía no hay ninguna modificación legislativa, ni siquiera un proyecto, digamos, unificado de todos los partidos al respecto. Pero sí está la intención, la propuesta de que sí haya candidaturas independientes. Lo que no saben es cómo abordarlas, porque hay problemas prácticos de veras muy importantes. Sí, porque se pueden postular. Sí, sería un descontrol si no le ponen barreras. Les digo, bueno, es que realmente cuando, empezando por Gloria Trevi, desde cuando quiere ser presidenta, entonces, pues bueno, a lo mejor a otros se nos ocurre, ¿no? Entonces, debe haber una regulación. Efectivamente, el gobierno mexicano estaba en lo cierto, no puede ser algo descontrolado, algo que simplemente se convoque y todos los que quieran regístrense. Tiene que tener un procedimiento claramente señalado. Entonces, entiendo que una propuesta unificada de los partidos no está, ni siquiera algo completo por parte de alguno de ellos. Y quien está más manejando esto es el PAN, de las candidaturas independientes. Y lo otro, la relación que tendría el papel de la ciudadanía y los procesos electorales en Europa. Desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos europeos, de los órganos de la Unión Europea, yo no creo que sea ficticia la representación que se da en los procesos electorales. Es más bien algo diferente a lo que nosotros vivimos. Es decir, el concepto de ciudadano en Europa implica derechos que para nosotros suenan bastante extraños. Es decir, un ciudadano europeo es aquel que tiene acceso a todas las instancias gubernamentales de la misma manera, aunque se encuentre en su país o se encuentre en otro país de la Unión Europea. Un español en Francia, un inglés en Francia o en España. Es una relación como si estuviesen casi en su propio país. Le da también mayores derechos y mecanismos de protección con los órganos europeos. Es decir, se puede acudir directamente a ciertas instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin todo el tránsito tan agobiante que tiene que hacer alguien en México para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. El procedimiento ya es mucho más directo y se garantiza mucho más el derecho ese derecho a hacer accesibles esas instancias para los ciudadanos sin limitación de nacionalidad. Y luego, específicamente lo que tiene que ver con la participación electoral, la población europea, estos ciudadanos europeos pueden votar por las autoridades menores en la mayor parte de los países europeos, aunque no sean nacionales de esos países. Un español en Francia puede votar para las autoridades que serían el equivalente a las autoridades municipales en México o a las autoridades delegacionales. Puede votar por eso solamente porque viven en ese espacio territorial. Y eso obviamente para nosotros suena muy extraño pensar en que me voy a Guatemala y voy a votar por el presidente municipal. En absoluto, eso para nosotros está muy lejano todavía.
y precisamente porque nosotros tenemos un concepto de ciudadanía nacionalista. Tiene que ver solo con el concepto de nación. Si somos nacionales del Estado, a la vez somos ciudadanos. Podemos llegar a ser ciudadanos también. Pero en Europa la concepción es diferente y creo yo que eso les abre varios parámetros. Es cierto que también hay como también un proceso de politización bastante, dicen que muy negativo, y que ahorita la participación ciudadana se está dando muy controlada por parte de partidos europeos y que eso no garantiza que realmente alguien esté votando a nivel municipal por quien quiere votar, sino que la gente, incluso más los extranjeros en un país, los que son nacionales de Francia pero que viven en España, son como muy manipulados por los partidos políticos para sus propios beneficios, según lo negativo que le encuentran a esto, ¿no? Como que no están arraigados y van y votan por alguien solo porque el partido político X les hizo algún tipo de maniobra especial. Y que por eso no es conveniente tener acceso a estos mecanismos electorales para cualquiera. Un poco la intención sería regresen al nacionalismo. Solo los nacionales pueden votar en su propio país. Entonces, mi opinión sería que es algo afortunado, pero que bueno, hay que ver cómo va caminando. Bien, como pueden ver, sí, adelante. Una pregunta chiquita. Primero quisiera agradecer el permiso de exposición muy didáctica. Señor María comenta que la Corte Interamericana tiene competencia cuando hay violaciones de derechos humanos, están implicados en la Convención Americana. Pero la modificación hecha a la Constitución mexicana señala que hay derechos humanos que no solo están en esa convención, sino que están en otros tratados. ¿Qué tendría que hacerse para buscar alguna instancia internacional? Bueno, la Comisión y la Corte tienen facultades para aplicar principalmente la Convención Americana, pero también otros tratados de derechos humanos. La verdad es que han aplicado la Corte, los dos órganos, siempre me gusta más la Corte porque pues esa emite sentencia, ¿no? Ha aplicado la Convención sobre Derechos de los Niños, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada, muchos tratados. En general, los tratados que protegen derechos humanos. Ahí la condición es que el Estado que está siendo juzgado haya ratificado ese tratado, haya aceptado ese tratado, se haya obligado a todo. Es otra vez, como les decía, pues bueno, cuando nos presionan, ahí vamos, ¿no? Como cedillo, pero cuando no, de repente resulta difícil que el gobierno acepte ciertos tratados sobre derechos humanos. Esa sería la única limitación. Sí, maestra. ¿Puede entenderse que la Corte Interamericana finalmente aplica suplencia de la queja? No. Porque, perdón, como que entendí como que fue más allá de lo que pidió Castañeda y resolvió que no hay debido proceso. Tú, Estado mexicano, no tienes un debido proceso y como resultado de eso hasta resultó beneficiado por el pago de $7,000. No sé si los había pedido o no, pero como que fue un poco en suplencia de la queja aparentemente o algo similar. No, lo que pasa aquí es que ante la Corte quienes son partes son el Estado y la Comisión. Castañeda ya no era parte ante el juicio, en el juicio en la Corte. Y la decisión de la propia Comisión, la recomendación que emitió la Comisión, establecía que lo único que se había violado era el acceso al recurso adecuado. Todo lo demás no. Pero además, tal vez no me expresé bien porque él sí lo argumentó, pero era lo último que argumentaba, le dedicó muy poquito espacio realmente en su denuncia ante la Comisión. Él se dedicó a explicar por qué violaba su derecho a ser presidente, a ser candidato a la presidencia. Ahí fue donde se explayó, pero muchísimo. Y muy poquito dijo, y cuando me dijeron esto, yo no tuve defensa posible. Entonces, por eso es que yo hacía la comparación, realmente no era eso lo que estaba buscando, no era la parte más importante. Pero finalmente es sobre lo que los órganos resuelven. Pero sí, no hay tanto suplencia de la queja porque él no es parte ante la Corte. Y la Comisión hace las veces, les digo yo a mis alumnos, algo así como en el juicio penal, hace las veces como de un ministerio público.
es la que recaba todo y a través de ella es que Castañeda podía presentar también documentos. Ahorita ya por la modificación en el reglamento de la Corte hay más acceso a las víctimas. En este caso Castañeda tuvo ya cierta participación más directa, sin tener que mediar con la Comisión Interamericana. Pero partes solamente son la Comisión y el Estado. Gracias. Sí, claro. Dos cosas. Una, la reforma del artículo primero nos da accesibilidad a la defensa internacional de los derechos humanos. Hay un artículo que es el 133 de la defensa subsidiaria. Obligará más a los jueces ahora, incluso locales, hospitales, de todo el Estado mexicano, a respetar los derechos y a conocer los tratados y convenciones que protegen de una manera mejor, más integral los derechos humanos. Eso es bueno, me parece. Pero yo tengo una duda, no sé cómo salir, plantearle, entrarle, que es, dentro de la gama de derechos humanos, entran derechos individuales, derechos colectivos, derechos sociales, o de nueva generación. ¿Qué hacer cuando, no sé cómo plantearlo, pero puede ser, Susana, en un momento determinado la jerarquía de la legislación, ahora internacional y nacional, pueda poner en contradicción o quizás en dificultad de interpretación de qué es mejor defender cuando se vulnera un derecho social y cuando invoca de otra forma un tratado internacional en el que, mira, el caso es muy complejo. Nosotros tenemos el problema de las contrataciones temporales de 28 días. Es una violación constante a derechos sociales. O sea, ¿por qué no te va a generar antigüedad? Definitivamente es una violación flagrante constante a un derecho que está en la Constitución y que es un derecho fundamental y que va a un derecho económico de una convención internacional. Pero ahí nosotros hemos aceptado que se aplique esa convención, que se conozca una violación y plantear en todo caso ante un órgano internacional la violación a un derecho social, como ocurre, así de locura. Eso es posible. O sea, tú dices, ya lo aceptamos y entonces ya no podemos impugnar esto, ya no podemos ir a un órgano internacional y decir que estamos en contra. No, sí podemos hacerlo. El hecho de que haya pasado mucho tiempo y con que estemos viviendo esa situación y esa supuesta violación, que si hay violación ya la confirmará el órgano, nosotros decimos que sí hay violación. Bueno, esto lo manifestamos en la Comisión Interamericana, así como violación a un derecho social. Yo diría que más que uno, pero en principio el derecho al trabajo y esto vinculado con los derechos establecidos en la Constitución sí nos da la posibilidad, tanto del manejo en las instancias internas. Yo creo que ahí con la modificación constitucional se abre un espacio que Creo que podemos pegarle al gobierno con una política económica contraria a los trabajadores. Tenemos que empezar, así como hicimos las demandas contra la ley de ISSSTE, deberíamos hacer demandas contra el gobierno por mantener salarios tan bajos y condiciones laborales tan inseguras que no permiten permanencia. todo eso procede. A veces con los derechos sociales es como algo más complicado. A la Corte le ha costado más trabajo también, pero sí le ha entrado. Ha conocido de asuntos donde está, por ejemplo, el caso de unos pensionistas, unos pensionados, unos pensionados que no reciben la gratificación adecuada y van caminando en las instancias internas hasta que llegan a la Comisión Interamericana y después a la Corte, y la Corte habla de esos derechos sociales. Es de los pocos casos en que la Corte se ha metido realmente en derechos sociales, pero sí lo ha hecho. Y creo que el hecho de que nosotros lo estemos viviendo y no lo impugnemos, no lo hayamos impugnado antes, no convalida la situación, no la legitima. Es algo que sí se puede impugnar a nivel interno y a nivel